¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida de nuevo a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a domingo 28 de abril, domingo quinto de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor. Hasta los confines de la tierra, en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos ante el capítulo 15 de Juan, que comienza con una gran afirmación de parte de Jesús. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El Señor vuelve a usar aquí el yo soy de Dios, ratificándonos que Él es el único camino para la salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera de esta vid y fuera del Padre. Como lo he dicho ya anteriormente, no nos hagamos ilusiones. Él es el único camino. Y esta imagen de la vid y los sarmientos es conocida. Podemos decir, era muy conocida en aquel entonces, puesto que Jesús se la estaba dirigiendo a un pueblo que trabajaba con eso. ¿Quién no conocía una plantita de uva en aquel entonces? Y era una imagen, una alegoría, una forma de darles a conocer una verdad interna de manera sencilla. La planta que crece, la savia que va por dentro, las ramas que se llaman sarmientos, los frutos, la poda, algo que podían entender y que tiene que ver con este mundo espiritual, con nuestro crecer en Cristo Jesús. Démonos cuenta que nos advierte incluso de que tenemos que permanecer en Él. Esa palabra aparece varias veces en estos versículos del 1 al 8. Permanecer en Cristo no es estar a ratos, permanecer. Palabra que también la utilizó Jesús en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, cuando dice que el que come su carne y bebe su sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. De tal manera que una de las formas para permanecer en Cristo es la Sagrada Comunión, es comer su carne, beber su sangre. A través de la Sagrada Comunión, nosotros nos mantenemos unidos a la vid y permanecer allí es vital, porque si no permanecemos, seremos arrancados, porque el no permanecer va a impedir que demos fruto. Y aquí habla también de la poda y del fruto. La rama que no es podada se alarga indefinidamente y ya no va a dar tanto fruto ni tan de buena calidad. Entonces, el podarla se sabía que era necesario, aunque en el caso nuestro, cuando Dios nos poda, es doloroso, pero es necesario dirigir toda la savia a esas ramas cortitas o cortadas para que salga un fruto mejor, un fruto abundante, un fruto más rico, un fruto de mejor calidad. ¿Tú te has preguntado por qué si te portas bien te pueden suceder cosas dolorosas? Cosas a las que tú puedes llamar malas. ¿Por qué me porto bien pero me sale todo mal? Pregúntate, ¿no me estará podando Dios? Y Dios nos poda para que el fruto que demos sea de mayor calidad y sea más abundante. No es que Dios te ame menos, ni que Dios te esté castigando. Simplemente quiere que tú des más fruto. No nos conformemos, ni digamos, ya estoy dando lo máximo que puedo dar. Siempre podemos dar un poquito más. Y es lo que el Señor quiere que hagamos, que el sarmiento, la rama que da fruto, la poda para que dé más fruto, pero a la que no da fruto, la arranca. Y el destino de las ramas arrancadas es muy triste, porque es echado fuera, como al sarmiento, dice acá, al alma que no da fruto tampoco,
lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Y ya sabemos de lo que está hablando aquí la palabra. Pero nosotros no queremos ser así. Por eso tenemos que procurar en lo posible permanecer en Cristo. Esto implica también la escucha de la palabra de Dios, el poder oír la palabra, meditar la palabra y reafirmar nuestra fe cada vez más en la palabra de Dios, que va a dar frutos de obras de caridad, de amor concreto, como lo decía la segunda lectura de la primera de Juan. No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. No seamos de esos cristianos que solo son sentimentales. No, que sea un amor de caridad. Y ese amor de caridad solo viene de Dios, solo viene de la fe. Una fe que se fortalece en la escucha de la palabra, que se fortalece en la Eucaristía y que obviamente es fruto de la vida de la gracia que se lleva. Siempre contemos con el Espíritu Santo aquí, porque sin el Espíritu Santo, sin la acción del Espíritu de la gracia en nosotros, no vamos a poder hacer nada. Y lo dice el Señor con estas palabras: sin mí no pueden hacer nada. Lo está diciendo el Señor, y cuando dice nada, es nada. De Él obtenemos la vida, de Él obtenemos la salud, de Él obtenemos el ser. Por Él somos quienes somos. Entonces tampoco nos hagamos ilusiones. Si no permanecemos en Él, la vida se nos va a terminar escapando. Si usted se ha dado cuenta, usted puede cortar una rama de un árbol y esa rama puede permanecer verde, con hojas verdes, durante un tiempito, pero terminará seca. Y una rama seca se echa al fuego para que se queme, porque no sirve ya para nada. Y usted puede pensar, tanta gente que se aleja de Dios, se aleja de la verdad, vive en pecado por años, y puede que ese sea el tiempo en el que está viviendo aún de, digamos, alguna gracia inicial, algún sacramento que recibió o algún tiempo que vivió, digamos, unido a el Señor de alguna forma, pero se apartó. Puede que viva algún tiempo, incluso me atrevo a pensar, el tiempo de vida en la tierra, puede que sea ese tiempo de rama verde, pero terminará por secarse y a una rama seca se le echa al fuego, y es cuando ya sea el juicio y tenga que tomarse una decisión sobre esa rama seca. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Y apeguémonos a esta verdad para no hacer de nuestra fe una experiencia de simplemente cuando voy al culto, cuando hago una oración o cuando me encomiendo al Señor rapidito antes de ir al trabajo. Que sea una experiencia realmente transformante, que yo pueda decir, vivo en Cristo. Como decía San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Permanecer en Cristo es una forma de vida, es una manera de existir, es el fruto también de una vida sacramental y de escucha atenta de la palabra, que va a producir frutos de obras de caridad. Pues sin estas obras no puedo yo manifestar mi fe. Parece un poco enredado, pero es simple. Dejémonos simplemente amar, permanezcamos unidos al Señor de todas las formas que podamos, sobre todo de la manera sacramental. Alimentémonos de la savia, de la vida de Dios, de los sacramentos, que es la única forma en que el Señor permanecerá en nosotros y nosotros en Él. Y solo así vamos a llevar la vida como Él quiere que la llevemos, dando amor. Porque una vida del cristiano que no viva en el amor, ni de amor de caridad, es una vida infructuosa. Y esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros, porque no puede llamarse ni siquiera vida donde no hay amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.